Dios les bendiga, mis hermanas. Buenas tardes a toditas. Gracias por conectarse. Dios bendiga a las que continúan conectándose a esta reunión, que no es la última. Yo quise hacerle ese mensaje que le mandé. Se vio un poquito como que era la última, pero no. Era la última de esta serie. Pero más adelante le voy a hablar, ¿verdad?, de lo que vamos a seguir haciendo. Yo creo que estas clases han sido de grande bendición, tanto para ustedes como para mí. En este tiempo, ¿verdad? En esta semana ya van, yo creo como 9, ya perdí la cuenta, 9 o 10 semanas corridas que estamos semana tras semana, martes tras martes, reuniéndonos, ¿verdad? Hablando, dando estas clases sobre específicamente pues la fe, y nos metimos a ese capítulo 11 de Hebreos y ahí pues estuvimos la mayoría de las clases, y hoy culmina esa serie de lo que es conociendo y entendiendo la fe. Pero cuando se acabe la clase le voy a decir cuál va a ser el próximo tema, porque vamos a continuar todos los martes a la misma hora estas enseñanzas. Como le dije, tanto para ustedes como para mí, esto ha sido grande. Yo les soy sincera, al principio cuando comencé las clases, no pensaba que iba a ser así. Yo pensé que iba a ser unas 2, 3 clases y iba a terminar, pero a medida que las fuimos dando, como que el Señor pues siguió dándonos más y poniendo ese deseo en nuestro corazón de seguir. No sé ustedes, pero yo sé que sí, porque están ahí conmigo. Le siguió poniendo ese deseo de seguir estudiando su palabra, porque a mí también fue así. Incluso ahora, cuando ya estaba terminando Hebreos 11, nuevamente ese deseo ardió en mi corazón de continuar y no dejarlo aquí. Así que yo creo que estamos en la perfecta voluntad del Señor de continuar estudiando su palabra para que la fe de nosotros aumente y no se estanque, sino que crezca y la cultivemos como Él nos ha enseñado a través de su palabra que debemos de hacer. Así que antes de comenzar la clase, yo quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante tu presencia en este momento, dándote gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. En este momento yo te pido, Señor, por todas las que están aquí presentes en esta clase, por las que todavía están pensando conectarse y por los que luego se conectan y ven esta clase que queda grabada. Yo te pido, Espíritu Santo, tú conoces cada una de esas personas, que tú toques sus corazones, que tú trabajes en ellos y que la palabra que hablemos aquí trabaje en sus vidas, vivifique su fe y lo fortalezca sobre todas las cosas, Señor. Te pedimos que todo lo que hablamos aquí, todo lo que hagamos, sea, Señor, como de olor grato a tu presencia y sea de tu agrado, Padre. Te pido todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Maggie. Dios bendiga a todas las que siguen conectándose. Amén. Y vamos a comenzar la clase de hoy. Sí, tengo por ahí a Sandra, me habló ahorita y me dijo que ella quería testificar de cómo esta clase había sido de impacto para ella, y yo estoy loca por escuchar ese testimonio. Vamos a dejar eso un poquito para el final. Vamos a entrar de lleno a la clase para así terminar esto y dejarla grabada en nuestro canal del Ministerio Perlas de Gracia. Si hay alguien que se está conectando por primera vez y está viendo estas clases, queremos pues hacerle la invitación a nuestro ministerio. Nuestro ministerio es Ministerio de Restauración Personal, Matrimonial y Familiar Perlas de Gracia. Es un ministerio basado en la palabra, fundamentado solamente en la palabra, donde buscamos que el Señor nos restaure, primeramente a nosotras, luego nuestros matrimonios y luego nuestras casas. Es un ministerio donde simplemente buscamos llegar, acercarnos al Señor para que Él nos ayude en medio de nuestro proceso. Amén. Así que vamos a empezar con la clase. No les voy a dar un resumen porque ya es demasiado, pero estamos al final de lo que eran los héroes de la fe, que esto se encontraba en Hebreos 11. La semana pasada sí estudiamos, así rapidito, estudiamos lo que era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y Ezequías. No voy a decir que fue especial, todas las clases han sido especiales para mí, pero la semana pasada en la parte de Ezequías me tocó a mí en lo personal porque hablaba, ¿verdad?, de la fe de este hombre en medio de la enfermedad, lo cual trajo testimonio luego de haber terminado la clase. Muchas saben que luego yo hablé sobre, no en una enfermedad en sí, pero sí en un momento dado donde mi cuerpo, debido a ciertas circunstancias, pues yo aumenté mucho de peso y a un punto que sí, estaba enferma, mi cuerpo estaba enferma, ya estaba casi que no podía movilizarme, y Dios obró grandemente en ese caso en mi vida. Y quiero decirle que después que yo les testifique a ustedes, pasé el testimonio por los grupos que tenemos en WhatsApp,
Y de ahí surgen más testimonios, porque mucha gente se me acercó, muchas perlas me hablaron al privado y yo sé que ese testimonio fue de gran bendición para muchas de ellas que se identificaron con lo que yo pasé. Y yo espero, ¿verdad? Ese es el motivo de los testimonios, por eso siempre les hablo. Es cuando testificamos, siempre gente se identifica con eso y a veces le damos, mira, la respuesta que necesitan o la fe que necesitan para continuar pasando lo que están pasando. Cuando ellos ven que, cuando tú ves que alguien está pasando lo que tú pasaste y de ahí Dios lo sacó o Dios lo restauró o Dios lo levantó, tú dices, Señor, como lo hiciste con esa persona, lo vas a hacer conmigo. Es algo que vivifica la fe. Y lo vimos, ¿verdad? En práctica la semana pasada cuando hablé de esto, paso el testimonio y sé que fue de edificación a muchas. Y yo, por lo menos en lo personal, me alegré muchísimo porque ese testimonio es bien cerca de mí, es bien personal y es algo que todavía estoy trabajando en eso. Es algo donde todavía le pido al Señor, ¿verdad? Que me ayude a seguir tomando control de lo que es el templo, lo que es el templo del espíritu, ¿verdad? Es el cuerpo donde tenemos que cuidarlo, porque si no lo hacemos así, ahí vienen muchas veces enfermedades y de eso es lo que estábamos hablando. Y eso fue a raíz de haber estudiado a Ezequías, la fe que este hombre tuvo, que a tal punto que con la enfermedad que tuvo, Dios le extendió la vida. Él pensó que ella moría y él se tornó al Señor y le dijo, Dios, ten misericordia de mí, yo he sido fiel. Y Dios honró esa fidelidad y le alargó los años de vida sanándolo de aquella enfermedad que él tenía. Por eso me tocó mucho. Yo había escuchado la historia de Ezequías, pero no hacía profundidad, le soy bien honesta, no a profundidad, y por eso yo creo que fue que me marcó mucho. También estudiamos Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes saben que son los tres jóvenes hebreos, se habló de lo que fue entrar al fuego, lo de ellos, lo que más notamos y lo más que más hablamos fue el punto de que ellos dijeron, sabemos que nuestro Dios nos puede librar de eso, pero si no lo hiciera, como quiera, nosotros no vamos a adorar tu estatua. O sea, esa actitud de tú decir, yo sé que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer conmigo, pero así tú no lo hagas, yo te voy a ser fiel. Y eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Podemos ver a través de la escritura, eso fue lo que le pasó a Abraham. Le dio la promesa y luego le dice, mata la promesa. O sea, ¿tú quieres la promesa o tú quieres al que promete? Muchas veces Dios nos va a probar, o siempre Él nos prueba. Él nos va a probar a ver si realmente tú estás genuinamente, lo quieres a Él o tú quieres lo que Él te puede dar. Nosotros debemos entender que ya el Señor, si no nos diese ni una más bendición, ninguna otra bendición, el resto de que nos quede de vida, ya Él nos los ha dado todo. A Él enviar su Hijo a morir por nosotros y darnos salvación, ya lo tenemos todo. Claro, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos bendice, Él quiere bendecirnos y darnos hasta que sobreabunde. Él nos da palabra, Él quiere cumplirla, pero la actitud de nosotros debe ser como los de los jóvenes. Creo en lo que me dijiste, pero si no, como quiera, yo a ti te amo, Señor, yo a ti te soy fiel y yo a ti te sirvo. Esa debe ser siempre la actitud de nosotros y es lo que vimos de ellos, lo que marcó que ellos estuviesen en esa lista de héroes de la fe. Daniel, obviamente, era parte de esos tres. A Daniel, lo que podemos decir, no se contaminó. Esa postura, lo que me gusta de Daniel fue la postura de estar entre medio de sitio extraño, estar cautivo en sitio donde no era su sitio y él se mantuvo buscando estrategias, no siendo altivo, sino buscando estrategias que el Señor le dio y no se contaminó. Logró no contaminarse y logró ser fiel a lo que él era. Y eso cuando, ¿verdad? Cuando a veces nos sentimos un poquito débiles o sentimos que tenemos mucha presión, debemos acordarnos de Daniel, porque si alguien tuvo presión fue él. Entonces debemos acordarnos de él y decir, Señor, como la fe de Daniel, que podamos permanecer derechos en medio del problema y permanecer con nuestra identidad intacta, saber quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos contigo. Entonces esa fuerza de Daniel se ve, ¿verdad?, en su historia y fue lo que hizo que también estuviese en esa lista de héroes. Y por ahí para abajo, ustedes saben que desde Abel y todo eso, no los voy a mencionar, solamente los de la semana pasada. Amén. Y esta tarde pues voy a terminar con los que quedan. Dios siga bendiciendo a los que se siguen uniendo. A los que quedan, ¿verdad? Que son, si nos vamos a la escritura, voy a empezar aquí. Hebreos 11:35, ahí empezó con, voy a leer Hebreos 11, del 35 al 40, lo voy a leer completo, aunque la primera que voy a tocar es la viuda de Sarepta. Dice así, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas
Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Luego dice, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de otros prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Eso lo explicamos en la primera clase cuando empezamos con Hebreos 11, que esa parte cuando dice que ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mucha gente se confunde y dice, adiós, pero ellos no recibieron la palabra que Dios le dio. So, tú me estás diciendo que después de aguantar la fe yo no voy a recibir. No, no se refiere a eso. Ellos sí recibieron la palabra que Dios le dio, ellos sí la recibieron. Lo que se refiere a ese versículo es que la promesa que Dios nos da, tanto que le dio a ellos como la que nos da a nosotros de restauración de tu casa, promesas de cualquier cosa, siempre van alineadas a la promesa general de salvación. Esa es la promesa que se refiere. Ellos alcanzaron lo terrenal, pero esa promesa eterna, vamos a hablarlo así, hay una promesa que Dios nos da de cosas que vamos a hacer aquí. Abraham le dijo, vas a tener descendencia, bla, 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 le dio, ustedes saben, a todos le dio una promesa, a ti te ha dado una, a mí también. Y esa se va a cumplir aquí en la tierra de los vivientes, que es el mundo que somos nosotros. Pero cada promesa que Dios nos da va ligada a una promesa eterna de salvación. Por eso es que dice, para que ellos no sean mejor que tú, ellos están esperando lo que dice segunda de Tesalonicenses, cuando venga Jesús en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado nos juntaremos y seremos juntamente arrebatados en las nubes. Quiere decir que se va a completar la promesa con la salvación. Es algo que ellos no lo han recibido y nosotros tampoco todavía hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que se refiere ahí. Yo me acuerdo una vez, hago la aclaración porque me acuerdo una vez leyéndolo y cuando llegué a ese versículo, no sé, como que no estaba bien metida lo que estaba leyendo y yo dije, ¿y de qué me vale la fe si no voy a ver lo prometido? Y me dio como tristeza, pero cuando seguí leyéndolo bien, yo, no, espérate, no. Por eso es que la Biblia hay que leerla con cuidado y decirle al Espíritu Santo que esté con nosotros y leerla con entendimiento, no cuando estemos ahí cansados leer, porque así se malinterpretan las cosas y entra la duda. Acuérdense que al principio de los tiempos, y lo hablamos en el principio de la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero al principio yo le hablé que la duda, que es lo que mata la fe, también entró por el oír. Y el oír la palabra distorsionada, porque el enemigo es experto con distorsionar la palabra de Dios. Él no se inventa palabra nueva. Él toma la misma palabra y la vira. Eso fue lo que le hizo a Eva. Entonces la confundió. Por eso tenemos que andar alerta, tener ese discernimiento de espíritu y leer la palabra siempre orando primero y diciéndole, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos a interpretar la palabra. Yo siempre he hablado, y hago un paréntesis aquí, siempre he enseñado cada vez que enseño la palabra, que hago esta analogía, ¿verdad? Ahora nosotros, por ejemplo, yo, el que me conoce, sabe que yo uso mucho los emojis en mis conversaciones. ¿Por qué? Porque a veces uno escribe algo y la persona lo lee y no sabe con el tono que yo lo dije. Entonces, las caritas ayudan a que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo, porque una misma cosa se puede malinterpretar. Entonces, yo digo que el Espíritu Santo es ese emoji que nos da el verdadero significado de lo que está escrito ahí. Como Él es el interior de Dios, Él es el mismo, Él conoce los pensamientos del Señor, Él es la palabra, Él es el verbo, Él sabe, el Espíritu Santo sabe. Entonces, Él es nuestro emoji. Él nos va a dar esas emociones, Él nos va a dar eso cuando leamos algo, Él nos va a hacer interpretarlo no a nuestra manera, sino a la manera que fue escrito. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que muchas veces la gente que se pone a leerlo sin el Espíritu Santo, de ahí salen las falsas doctrinas, de ahí salen, por eso hay tanta religión, porque se ponen a leerla sin el Espíritu Santo y hacen su propia interpretación de la palabra y cambian todo. Entonces, quería hacer esa aclaración para que ustedes siempre entiendan que el estudio de la palabra
hay que hacerlo responsablemente y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en orden. Siempre orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretarla como Él quiera, no a mi forma, sino como Él quiera. ¿Qué te digo con eso? Que a veces yo leo algo y es un cantazo para mí, es un alón de oreja. Entonces yo no lo voy a cambiar y justificarme, no. Si yo lo recibí como corrección, amén. Lo recibo y digo así sea. Lo recibo como corrección. No vamos a dárselo a otro. Cuando leemos la palabra es para nosotros y Dios nos habla. Entonces, por eso es que dicen, la palabra es un espejo, tú te ves ahí y el Espíritu Santo, cuando tú vas leyendo, te va hablando a tu vida. Te contesta una pregunta, te corrige, te alinea, te felicita. ¿Cuántas veces yo no he leído que Dios mismo está contento con lo que yo estoy haciendo y me habla y me habla bien, me habla como padre a través de su palabra? Eso es lo lindo de la palabra. Por eso yo le digo estas cosas para seguir inculcando en ustedes el estudio de la palabra y lo importante que es, pero también que trae responsabilidad. Amén. Así que entrando hoy con lo que leímos, yo quiero empezar con la viuda de Sarepta. Hoy va a ser corta porque ya casi no nos queda nada. La viuda de Sarepta la toqué ahí porque hablaba de la resurrección de muertos. La historia se encuentra en Primera de Reyes. Eso fue para el tiempo, se lo voy a contar a mi forma. Eso fue para el tiempo, ¿verdad? Que Elías habló y dijo que no iba a llover. Estaba el rey Acab y todo esto. Y hubo una sequía, una gran sequía, lo cual obviamente eso es una cadena. La sequía trae escasez de alimentos y todo, y más ese tiempo que había mucha siembra. Así que era un tiempo de mucha hambre, de sequía y había una crisis, ¿verdad? En todo ese lugar. Entonces Elías se acerca, ahí fue cuando Elías se escapa de acá, se mete en una cueva y Dios le da alimento, está al lado de un río, tiene el agua, pero el río se seca y Dios lo envía a que vaya, ¿verdad? A ese lugar, Sarepta. Y cuando él llega, Dios le pone esa viuda de frente. ¿Qué pasa? Ella está afuera, ¿verdad? Dice así, esta historia ocurrió en tiempos del rey Acab de Israel. Como Acab era un rey muy malo, Jehová decidió que no llovería por mucho tiempo en Israel. Cuando empezó la sequía, Dios escondió a Elías para que Acab no lo matara. Y para que Elías tuviera algo de comer, Dios hizo que unos cuervos le llevaran pan y carne. Pero luego le mandó irse a vivir al pueblo de Sarepta, que estaba cerca de la ciudad de Sidón, y le dijo, daré orden allí a una mujer, una viuda, para que te suministre alimento. Cuando Elías llegó a Sarepta, vio una viuda pobre recogiendo leña. Quizás se preguntó, ¿será esta la mujer que me va a alimentarme? Pero si es tan pobre, ¿cómo lo va a hacer? Aún así, Elías empezó a hablar con ella y le dijo, por favor, consígueme un sorbo de agua en una vasija para beber. Cuando ella fue a buscar el agua, Elías le dijo, por favor, consígueme un pedacito de pan. Para la viuda darle agua en aquel desconocido no era ningún problema, pero darle pan sí era un problema. ¿Por qué? Y ella le dijo, tan ciertamente como que vive Jehová tu Dios, no tengo torta redonda, sino un puñado de harina en el jarro grande y un poco de aceite en el jarro pequeño. Y aquí estoy recogiendo unos cuantos pedazos de leña y tengo que entrar y hacer algo para mí y mi hijo. Y tendremos que comerlo y morir. Qué lindo, ¿verdad? Que cuando uno lee esto, ¿verdad? Yo me acuerdo de pequeña cuando me contaron esta historia, ¿verdad? Que me la hicieron en la iglesia, en la escuela bíblica de niños. Yo me acuerdo que al momento yo pensé, pero ¿por qué ese hombre le pidió eso si era lo único que tenía para su hijo? Y después cuando la maestra me seguía enseñando la historia, ¿verdad? Y lo que significa, desde bien temprano yo entendí lo que eran las primicias, lo que es la primicia. Y es lo que podemos ver de esta enseñanza. Cuando tú le das lo primero al Señor, cuando tú, y aquí nos pudiéramos quedar aquí muchísimo rato, porque aquí pudiéramos hablar de lo que es el diezmo, aquí pudiéramos hablar de muchas cosas que tipifican lo que es la primicia, lo primero del día, los matutinos. Quiero hacer la aclaración y hacerle el llamado. Yo sé que muchas de las que están aquí se unen a los matutinos. ¿Qué es el matutino? Nosotros sacamos lo primero del día para unirnos, orar al Señor, darle gracias, engrandecer su nombre y orar por nuestras peticiones. Se están dando unos matutinos poderosos. Esta semana se hizo la excepción y se va a dar de lunes a viernes, aunque por lo general es lunes, miércoles y viernes. Estamos dándole la primicia al Señor de nuestro día. La primicia es lo primero. ¿Lo primero de qué? De nuestro día, lo primero de nuestro dinero, lo primero de nuestra adoración, lo primero de todo. Cuando nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios de orden y que Él siempre va primero, si nosotros lo ponemos ahí, todo lo demás cae. A veces estamos
pasando trabajo, tratando de organizar el resto de las cosas, no lo ponemos a él primero, y yo tengo que decirte, jamás va a funcionar. De la forma que funciona el orden en el ser humano, en todo el sentido de la palabra, es poniendo a Dios primero. Si tú lo pones primero, lo demás se canaliza. Yo me acuerdo cuando mi hermana estaba, no sé si mi hermana todavía está aquí en la clase, pero cuando mi hermana andaba, ¿verdad?, en ese camino de pecado y ella andaba en su vida pecaminosa, yo me acuerdo que ella, como tenía conocimiento, ahí está, como ella tenía conocimiento de la palabra, muchas veces, ¿verdad?, cuando ella tenía esa guerra entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Porque todos tenemos el espíritu, que ella sentía que Dios la estaba llamando. Ella muchas veces me llamaba, y mira, tú estás aquí, me desmientes si estoy mintiendo. Tú me llamabas y me decías que yo entiendo que Dios me está llamando, pero tú sabes, como que tenía esa guerra entre ella misma, y yo le decía, Mirna, un paso, da un solo paso, déjalo a él entrar. Si tú pones a Dios primero, da el paso, ríndete y dile, tú arregla mi vida. Es lo que te estoy diciendo, cuando tú lo pones primero, yo le decía, tú das ese primer paso y luego todo el camino se va a arreglar. Si tú tratas de ¿cómo te digo? Si tú tratas de poner en orden tu vida sin ponerlo a él, no vas a poder, porque tú empiezas a maquinar. Tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hablar con aquella, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tú piensas y tú dices, es que no puedo, porque realmente no puedes. Te tengo que decir que realmente es con la ayuda del Señor que podemos poner en orden nuestra vida. Nosotros vivimos en esta tierra y estamos, la carne todavía está aquí y estamos ligados a lo que es el pecado. Entonces, hasta que no dejamos que entre el Señor, nos limpie y Él mora en nosotros, dice la Biblia que los pasos del justo son dirigidos por el Señor, no por mí misma. Y eso es lo que pasa. No lo dejamos a él y queremos nosotros dar los pasos y pensamos que están bien, pero están mal. O quizás damos un paso, dos pasos y creemos que estamos bien y luego damos 5 para atrás. Hay un orden divino. Dios va primero. Él es prioridad. Entonces ella, eso, si tú sacas algo de la viuda, fue la prioridad. Por encima de quizás pensar se va a morir mi hijo. Ella entendió en ese momento que este hombre representaba al Señor y ella tenía que darle la prioridad. Y mira que lo poco que ella tenía fue suficiente para su milagro. Ese poco, ella lo puso ¿y qué le trajo al ella poner eso como primero? Una provisión eterna, porque ¿qué le dijo él? Mira, aquí no va a cesar el aceite y aquí no va a cesar la harina. Dios te da esa provisión. A veces tú estás pasando necesidad en tu casa, y ahora me voy a ir a lo físico, estás pasando necesidad. Y es Dios probándote. Tú confías en mí, dame un poco. Yo le he hablado una vez, yo le hablé y yo creo que eso se quedó grabado por allí de lo que era ofrendar y dar. Porque a veces, ¿verdad? Las situaciones que nosotros vivimos en esto de restauración, sufrimos un poco en lo que es la finanza, porque, ¿verdad? Por lo general éramos 2 bolsillos y cuando se separan las familias, pues queda uno. Entonces pasamos por procesos financieros, ¿verdad? De escasez y cosas así. Pero en esos procesos Dios quiere bendecirnos. Dios quiere enseñarnos que aunque tú estés pasando por un momento difícil, si tú lo pones a Él primero, Él te va a bendecir. Y yo no te estoy diciendo que tú des todo como lo dio la viuda ahí. Dios, el Espíritu Santo en ti te va a guiar. Yo te estoy diciendo que a lo mejor de lo poco que tú tienes, tú ves un vecino, una vecina que tiene una necesidad y Dios te pone ahí para que tú la suplas. Dios te pone ahí para que tú la suplas, aunque tú tengas poco. Yo le voy a hablar de mí. Y vuelvo y digo, y me alegra que mi hermana esté por ahí porque ella conoce mi vida. Ustedes no. Y yo le pudiera decir cualquier cosa aquí, pero ella conoce mi vida. Yo me quedé sola con mis hijos. Y aunque mi esposo era responsable, ¿verdad?, en pasar la manutención, jamás lo que yo ganaba junto con la manutención daba o era igual o equivalía a lo mismo que cuando él estaba en la casa. No era lo mismo. Así que mi casa cambió drásticamente y yo pasé necesidades. ¿Y qué pasa? Hay una diferencia entre lo que es el maceta. En Puerto Rico se dice maceta, le dicen codo, tacaño. Hay gente que es así por naturaleza. Pero yo no, yo puedo decir que yo no era, que yo era maceta, sino que yo vivía como con miedo
y con esa precaución de que lo poco que yo tenía que guardarlo, porque yo tenía que velar por mis hijos. Y yo decía, yo necesito que todo el mundo vea que yo puedo mantener a mis hijos y que con mi trabajo yo puedo hacerlo. Y siempre traté de guardaba. Y aunque él era fiel, escúcheme bien, yo le era fiel al Señor, siempre le he sido fiel al Señor con los diezmos, no me estoy metiendo en eso, estoy hablando de mí. Yo le era fiel al Señor con los diezmos porque lo aprendí desde joven. Hay algo más de diezmo, o sea, Dios busca ofrendas también, ofrendas del corazón, porque Dios quiere ayudar a todo el mundo y a veces tú a veces estás pasando necesidad y viene alguien y te ayuda. De igual manera, Dios quiere usarte a ti para ayudar a otro. Entonces, en ese sentido, yo no dejaba que Dios me usara, porque yo tenía mis miedos y mis preocupaciones de que yo tenía que guardar lo poco por mis hijos. Y no había entendido que lo que yo hacía era dejar mi mano cerrada y no abrirla. Entonces yo aprendí, el Señor me enseñó a través del tiempo, no, tú tienes que poner esa plena confianza en mí. Y si yo te pongo en tu corazón, por eso le digo, a través del Espíritu Santo, no es que tú vas a despilfarrar y dar tu dinero, hay que ser buenos administradores de nuestras finanzas y créanme que en estos procesos de restauración, parte de la restauración personal es eso. Dios nos restaura en esa área de ser buenas administradoras de lo financiero en nuestras casas. Muchas veces los hombres son los que tienen eso a cargo y cuando ellos se van, nos dejan solas y a mí me pasó eso. Algunas mujeres a veces son las que llevan el dinero. En mi caso no era así. En mi caso era él pagaba todo. Y cuando él se fue, yo me quedé, ¿y cómo yo pago las cosas ahora? ¿Qué yo hago? Yo no sabía administrar. Y hubo un tiempo que yo gastaba de más en lo que no debía. El Señor tuvo que guiarme por esa área y no me he salido del tema, porque la viuda de Sarepta nos enseña lo que es dar lo primero al Señor. Y tú haciendo eso, aprendes a hacer buena administración de lo que Dios pone en tus manos. Y el cerrarte a no dar, cuando Dios te está tocando a que lo haga, no está bien porque tú misma cierras las bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces yo tuve que aprender en mi caminar a confiar en el Señor, a confiar en Él y que si Él me ponía ayuda a cierta persona, yo la ayudaba. Entonces yo comencé a notar cuando empecé a abrir la mano que la mano se abre para dar, la dejas abierta y también recibe. Y el Señor comenzó a bendecirme en gran manera y a sacarme de aquel hoyo financiero en el que estaba, donde me dejó en reposo y en tranquilidad. No piensen que tengo muchísimo, pero me acuesto en paz, me acuesto tranquila. Cuando yo trataba de administrar mi dinero en mi casa, no dormía tranquila. ¿Cómo voy a pagar? Nunca me dejó el Señor. Siempre me dio la provisión, pero, pero tenía la preocupación porque no había aprendido a descansar en Él. Amén. Así que ella nos enseña, esta viuda nos enseña a que si tú eres sensible al Espíritu, ella fue sensible al Espíritu y le dio eso, lo que le pidió el profeta, y eso le trajo provisión a su casa. Aparte de provisión, más adelante se le muere el hijo y el Señor lo resucita a través del profeta. O sea, Dios trae bendición a tu casa y no se olvida de lo que tú hiciste. No se olvida de lo que tú hiciste. El que le da al Señor no le da. Nosotros le devolvemos de lo que Él nos da. Si tú piensas que tú le das algo a Él, la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo es de Él. El Salmo 50, que a mí me gusta mucho ese salmo, cuando a mí se me sube a la cabeza un poco el ego, yo soy la sierva de Dios, el Señor está conmigo, me voy al Salmo 50, donde el Señor dice, mira, si yo quiero sacrificio, yo me mato mis propios corderos y mis propios, yo soy bueyes, yo lo mato, yo quiero obediencia, no sacrificio. Los sacrificios yo me puedo sacrificar yo mismo, los mismos animales que yo formé. Es obediencia a lo que yo quiero. Dios no necesita nada de nosotros, solamente obediencia, que le seamos fiel, que lo pongamos primero. Él no necesita absolutamente nada. Si tú crees que la ofrenda, el diezmo, no, eso no es para él, eso es algo para ti, para que las ventanas, dice Malaquías, para que las ventanas de los cielos se abran y Dios te bendiga. Y Dios te bendiga y multiplique lo poco que tú tienes como hizo con ella. Me he salido de este tema y fíjense que no pensé que iba a hablar tanto de lo financiero, pero a veces es necesario y yo sé que es una parte bien esencial que nosotras las que nos quedamos a veces solas, ¿verdad? Pasamos estos problemas financieros donde decimos, Señor, necesito tu ayuda. Y muchas veces la ayuda que Dios nos quiere dar
es que aprendamos a confiar en Él y que también nos dejemos moldear para que Él nos enseñe a ser buenas administradoras del dinero y de las cosas que Dios pone en nuestras manos. Eso es parte de una restauración. Dios no quiere que su pueblo esté pasando necesidad. ¿Cómo va a ser si Él es un Dios que suple? Pero muchas veces las necesidades que pasamos son provocadas por nosotras mismas. Y Dios quiere formarnos y formar nuestros caracteres y formar nuestra ética de cristianos y formarnos y hacernos estables y prósperas en Él. Así que esto de la administración del dinero es parte de esa restauración personal que nosotras debemos recibir. Amén. Y eso es algo que a través de la palabra se puede ver en muchas cosas, incluso más adelante, si así el Señor permite, pudiésemos hablar una clase completamente de eso, de cómo el Señor nos ayuda en nuestras finanzas, en cómo podemos ser buenas y útiles para el reino de Dios, porque Dios necesita que nosotros movamos el reino acá abajo y el dinero es necesario. Y eso pasa si dejamos que Él nos guíe y Él sea el que nos ayude a manejar las finanzas de nosotras mismas. Amén. Así que vamos a dejar el tema ahí de las finanzas. Aprendimos lo que es darle la prioridad al Señor, darle lo primero, nos trae bendición, nos trae tantas cosas y Dios nos ayuda. De ahí pasamos a lo último, que hace un resumen ahí, miren, hace un resumen, habla de los vituperios, cuando habla de los que anduvieron de acá para allá, cubiertos en pieles de oveja y cabra, ahí se refiere a Juan el Bautista, pobres, angustiados, maltratados, esos fueron todos los apóstoles, los profetas, ¿verdad? Que menciona la palabra, todos esos profetas fueron vituperados, todos esos profetas pasaron maltrato, errando por los desiertos, por los montes, por cuevas, todos ellos pasaron todo eso, y eso es lo que resume, pero yo quiero hablarle solamente de Jeremías, de todos los profetas, ¿verdad? Que son 14, 15, 6, como 17 profetas son, ¿verdad? Algo así, los mayores y los menores. De todos ellos, el profeta Jeremías es el que quiero hablar. ¿Por qué lo escogí a él? No sé, lo escogí a él. Entre todos ellos me puse a verlo y quise escogerlo a él porque hasta cierto punto, ¿verdad? Pues me vi un poquito identificada en el sentido de que, miren, hermanas, los profetas, el llamado que Dios le dio no fue fácil a ninguno de ellos. Los profetas de hoy en día, no me voy a meter por ahí, pero tengo que decirlo. Y yo soy así, que yo soy como Micaía, vive Jehová y vive mi Dios, que lo que tú me pones en la boca yo lo hablo. Los profetas de hoy en día les gusta profetizar casi carro y vas a ser bendecida y todas estas cosas que yo a veces me pongo a meditar y yo digo, Dios mío, los profetas de la palabra, ninguno hablaban eso. Todos los profetas de la palabra lo que hablaban eran juicios, eran arréglese, convertidos y arrepentidos. Es que si no vuelves a mí, eran la profecía bíblica de estos profetas, eran de arrepentimiento. Eran profecías que hablaban del arrepentimiento y profecías que hablaban de Jesucristo, la solución a ese arrepentimiento. De eso era lo que estos profetas hablaban. Ser profeta en aquel tiempo. Ahora todo el mundo quiere ser profeta, porque ¿quién no quiere llegar a una iglesia y decir, yo voy a profetizar ahora, aquí hay 20 ministerios y aquí Dios va a prosperar y toma un carro y toma una casa? Ese mensaje lo da cualquiera. ¿Quién no quiere llevar esas buenas nuevas? Pero estos profetas llevaban una palabra dura. Y a ver, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Hay veces que lo que Dios pone en tu vida es difícil para hacer. Lo que ellos tienen que hacer era difícil. El llamado que había para sus vidas era difícil y requería muchas cosas. Si me metiese Oseas, y ustedes saben que en el ministerio lo hemos estudiado, a Oseas, que tipifica lo que es la redención de la iglesia, pero eso lo pasó él de verdad cuando Dios lo hace casarse con una prostituta, redimirla, comprarla nuevamente. O sea, las cosas que estos hombres tenían que pasar, si mal yo no me acuerdo, yo creo que puede ser que esté equivocada, pero yo creo que fue Ezequiel el que se le murió la esposa y le dijo, no la llores y sigue adelante, no quiero que llores. Él no pudo llorar la muerte de su esposa y sigue adelante y lleva la palabra. O sea, Dios exigía unas cosas, Jehová exigía unas cosas de ellos. O sea, la palabra que ellos tenían venía ligada a dejarlo todo por el Señor.
Y hay veces que nosotras nos ponemos a meditar, Señor, lo que tú has puesto para mí es grande, es fuerte. Pero Jeremías, ¿por qué lo escogí a él? Porque entre ellos, ¿verdad? La palabra de Jeremías era igual. Era una palabra que andaban en cautividad y Jeremías le decía las cosas que iban a pasar y arrepiéntanse. Y era mucho su familia, que él tenía que decirle esas palabras fuertes. Y Jeremías en un momento dado dijo, mira, yo no voy a hablar más porque esto está difícil, esto está fuerte. Ellos se enojan conmigo, ellos hablan mal de mí, ellos no me creen. Mira, en un momento dado, Jeremías, eh, se levantaron de estos profetas que le estoy hablando, de estos profetas que le decían al pueblo, mira, no, lo que viene es bueno, lo que viene es lluvia, yo veo una nube, no, ellos no decían eso, pero sé que ahora lo decimos, vemos una nube porque lo que viene es una lluvia de bendiciones, y eso es lo que esos profetas estaban hablando. Entonces Jehová le dijo a Jeremías, vete y háblale y dile que lo que viene es juicio, que lo que viene es que si no se arrepienten, y Dios le da una palabra fuerte ahí, vete Jeremías y dile eso. Y Jeremías se queja y le dice, Jehová, pero ¿cómo yo voy a decirle esto? Si estos otros profetas se han levantado y están diciendo esto. Y claro, ¿a quién le va a creer el pueblo? Si alguien viene y te da cosas buenas y otras malas, ¿tú le vas a creer? Bueno, yo no. Pero la gente por lo general le va a creer o va a querer escuchar la palabra buena. Entonces Jeremías le decía eso al Señor y ahí es cuando el Señor dice, mira, no te apures, que de eso yo me voy a encargar, de esos que se levantan y dicen, yo tuve un sueño. Mira, si tienes sueño, cuenta los sueños, pero no digas que es palabra de Jehová. No. Vaya si lee ahí, porque eso yo ahí me fui porque yo me meto en la palabra y yo la vivo. Pero Jeremías le cuestionaba al Señor y le decía, Señor, pero es que lo que tú me has dado es difícil. Y un día dijo, yo no puedo más. Yo no puedo más, Señor, lo que tú me diste es demasiado. Yo no voy a hablar más. Yo cierro mi boca y yo no voy a hablar más. Y sabemos, ¿verdad? Que ahí es cuando la palabra dice que Jeremías dijo, pero es que este fuego que arde dentro de mí no me deja callarme. Entonces yo meditaba cuando venía de camino ahora para acá, en esa parte del fuego de Jeremías. Y yo meditaba y yo decía, Señor, ese fuego que es el Espíritu Santo, es el que pone en nuestros corazones el amar tu voluntad, aunque nos duela. Es el que nos pone eso de que yo necesito hacer lo que Dios me mandó a hacer, aunque me duela. Que si lo dejo de hacer, siento que el pecho se me va a explotar, porque aunque me deja de doler hasta cierto punto, el no hacer su voluntad me duele más. Y yo decía, ese fuego que decía Jeremías es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice, aunque estás pasando duro, aunque lo que tú estás pasando está fuerte, sabes que tienes que estar ahí. Tú sabes que yo te voy a dar la fuerza. Tú sabes que yo te dije que yo voy a restaurar tu casa. Tú sabes que yo te dije que yo voy a restaurar tu matrimonio. Sabes que te dije que voy a restaurar tu vida. Sabes que te dije que voy a restaurar a tus hijos. Te duele lo que está pasando, pero no te vas a quitar, no te vas a salir, porque ese fuego que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo, siempre te va a alinear al propósito de Dios en tu vida. Por eso tenía que escoger a Jeremías, porque yo sé que ustedes se están identificando como yo me identifiqué con ese fuego. Es el Espíritu Santo. Y si me estás escuchando y no te identificas y sientes que no, y estás diciendo, no, yo me metí en esta clase como última opción, pero yo no creo en la restauración que Dios a mí me dijo, pídele al Espíritu Santo que entre en tu vida y que ese fuego lo avive. Aviva el fuego, aviva tu obra en mí. Pídele eso al Señor, porque yo te digo a ti una cosa, cuando tú sientes ese fuego del Espíritu dentro de ti, por más que te duela, tú dices, Señor, mis lágrimas te hacen sonreír a ti y ese es mi regocijo. Cuando tú llegas a ese punto, tú sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti y te alinea al propósito de Dios. Y ese fuego alineó a Jeremías a su propósito, a decir, mira, aunque se levante mi familia, no me interesa. Por un momento pensé callarme, pero no, Espíritu Santo, yo voy a hablar lo que tú me des. Como le dije ahorita, vive Jehová y vive mi alma, que lo que pongas en mi boca, yo lo voy a hablar. Esa debe ser siempre nuestra oración. Lo que pongas para mí hacer, lo voy a hacer. Porque, ¿qué dice la Biblia? Es que el fin que Él tiene para nosotros es de bien. Los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Él. Tus caminos no son los de Él. Porque no veamos, no quiere decir que no vamos a llegar a un fin de bien.
Él tiene un fin de bien. Y si no lo ves, yo te digo en este momento, pídele al Señor verlo en el espíritu. Cuando tú lo ves en el espíritu, se te es más fácil el camino. Y tú me vas a decir, aválame eso por la palabra. José, el Señor le mostró por un sueño a dónde él iba a llegar. Esas espigas. Él le enseñó ahí ese momento en el palacio donde sus hermanos entenderían que iban a estar debajo de él. El Señor en ese sueño le mostró el final. Y yo estoy segura que José se agarró de ese sueño y dijo, no, yo lo vi en el espíritu. Yo llego a donde él me dijo que yo iba a llegar. Si tú no sientes que no tienes eso, pídeselo al Señor. Nuestro Señor dice, clama a mí y yo te voy a responder. Pídele al Señor. El Señor se complace cuando le hablamos, cuando le pedimos. Si tú te sientes de esa manera, pídele, Señor, yo necesito que tú me enseñes de cualquier forma. De cualquier forma. Y Dios lo va a hacer. Y entonces tú te agarras de esa palabra, tú te agarras y cuando ya tú lo ves en el espíritu, se te hace más fácil este caminar, poder llegar a él. Amén. Así que hasta aquí, ¿verdad? Llegamos con Hebreos 11, los héroes de la fe, creo que los estudiamos todos. Hago, ¿verdad? La nota o les quiero decir a todos, ¿verdad? Que tenemos toda esta información en PDF completita. Todas las clases las tengo en PDF que se las puedo enviar para que ustedes las tengan. Como le he dicho siempre, yo tengo un libro donde yo tengo todo, desde la primera clase hasta esta última, tengo toda la información ahí. ¿Por qué? Porque nosotros se nos olvidan las cosas. Y quizás te acuerdes de un poquito y tú digas, no, en la clase yo me acuerdo que dijeron esto, no me acuerdo la cita. Puedes buscar, porque yo pongo las citas aquí en los papeles. Yo les hablo la clase, pero yo tengo todo aquí en mi bosquejo. Así que tú puedes ir para atrás y ver las citas bíblicas y eso te va a ser de gran ayuda. Esto que nosotros hacemos aquí no son prédicas, yo no te estoy predicando, yo te estoy dando una clase. Entonces en las clases pues tomamos nota o tenemos estas cosas para siempre volver y hacer referencia a eso que aprendimos, porque son clases que ustedes están aprendiendo y yo también. ¿Se acuerdan de lo de Sansón? Esa es lo más que yo aprendí en esta serie fue lo de Sansón. Ahí tengo que aceptarlo. Y fueron ustedes las que me lo enseñaron a mí. Otro punto de vista, otra perspectiva. Ustedes me enseñaron eso a mí. Y para eso estamos aquí, para eso es la palabra, para que aprendamos cada día más. Así que todas estas enseñanzas las tenemos en PDF y las tenemos algunas grabadas en nuestra página de YouTube, que ahí las pueden ver. Creo que las comencé a grabar desde la 4 o la 5ª clase en adelante. De ahora en adelante vamos a proseguir grabando las próximas clases. Ahora le voy a decir antes de terminar de grabar la clase, pero quiero que se quede grabado ahí y luego nosotras vamos a continuar hablando las cosas que íbamos a hablar. Quiero decir aquí que la próxima serie que vamos a comenzar la semana que viene, el Señor puso esto grande en mi corazón y lo vamos a llamar Entrando al Reposo de Dios. Es la serie Entrando al Reposo de Dios, obviamente basada en la fe. Más adelante le daré información, pero ese es el tema. Entrando al reposo de Dios. Yo no sé si ustedes quieren entrar al reposo. A mí me tardó muchos años entrar. Les soy sincera que me tardé muchos años en entrar al reposo de Dios. Y le doy gracias a Dios que llegó a tiempo, porque hay un peligro cuando no se entra al reposo. Y de eso vamos a hablar. Vamos a tener tiempo para hablar sobre ese tema. Amén. Así que hasta aquí esta clase. Si hay alguien que quiera hacer la oración final, yo hice la primera, quita el micrófono y haga la oración y despídanos para parar la grabación de esta clase. No sean tímidas. Una de ustedes, quita el micrófono y haga esa oración final. Yo me río porque yo soy así ahora, pero yo era bien tímida y soy tímida. Así que yo las entiendo a muchas de ustedes que están ahí con su cámara apagada y su micrófono apagado, pero yo sé que el Señor va a comenzar a poner eso en ustedes para que también ustedes comiencen a dar lo que Dios les está dando. Hay alguien que se atreva y se lleve la bendición de orar. Yo lo puedo hacer, pero yo quiero que una de ustedes se lleve la bendición de orar y despedir. Maggie, te vi por ahí, prendiste la cámara. ¿Alguien quiere hacer esta oración final? Ok, pues la voy a hacer yo.
Alguien alzó. Idalia. Muy bien, Idalia. Quita el micrófono. Quita el micrófono y haz esta oración final. Gracias. Okay. Padre hermoso, Padre bendito, No Padre te escucho, amado. Idalia. No se escucha. Si puedes subir. Tengo todo el volumen. ¿No se escucha? No se Bueno, escucha. hoy no sé. Se ve como que quitas el micrófono, pero no se escucha. Tengo todo el volumen. Yo le escucho perfectamente La fuerte. que más están hablando y soy yo la que me escucha. Déjame ver. Pon el micrófono nuevamente. Listo. No se escucha. ¿No? Déjame ver. Bueno, no sé si alguien más la puede hacer y la otra. Ahora escucho. ¿Sí? Ok. Sí, ahora. Amén. Gracias. Amén. Bueno, bendito Padre Celestial, Padre amado, Padre bendito, Padre misericordioso, tú eres un Padre bueno. En esta noche, Señor, en esta tarde, noche, papá, te damos gracias por esta enseñanza, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por venir, Señor, a nuestro rescate, a dar esa palabra de bálsamo, Señor. Esa palabra de ayuda, esa palabra, Señor, de provisión, Señor, de enseñanza, de guía, Padre. Gracias por ser bueno con nosotras, Señor. Gracias, Padre, porque no nos has dejado ni un solo momento. Y en todas estas enseñanzas, Señor, en todas estas palabras, ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú dándonos tu abrazo, Señor, recordándonos que tú eres el Padre, que tú eres el esposo, que tú eres el hermano, que tú eres el amigo, quien está ahí con nosotros, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias te doy por la vida de la hermana Brenda Lee, Señor, y la vida de cada una de las hermanas que hoy están aquí representadas, Señor, representando a su familia, representando sus matrimonios, Señor. Gracias, Padre, porque en todo momento, Señor, ahí estás tú y nos recuerdas, Señor. Nos recuerdas que tu palabra es primero, que tú eres primero, Señor, que en todo momento, desde nuestro despertar hasta nuestro acostar, ahí estás tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, Padre, por lo que haces con nosotras, por lo que haces con la vida de la hermana Brenda Liz y las hermanas, Señor, las perlas hermosas, preciosas que forman este grupo, Señor, las líderes, a la hermana Big Mari, Señor, gracias por su vida. Sigue dándoles esa fortaleza, esa fuerza, Señor. Sigue poniendo en su corazón el querer como el hacer, Señor, seguir dándonos estas enseñanzas, porque estas mujeres han levantado otras mujeres y seguiremos esa cadena, levantando más mujeres, Señor, arrancándoles de las manos del enemigo que se encuentran hoy, Señor, en la desesperación, en la tristeza, en el dolor, pero tú nos muestras, Señor, el camino. Tú nos muestras porque tú eres esa luz y nos enciendes a nosotras como has encendido a la hermana Brenda Liz y a todo este equipo, Señor, de Perlas de Gracia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una preguntita. Buenas noches. Sí, buenas noches.